A pesar de que, actualmente, se le conoce como el caso del asesino en serie BB de Los Ángeles, un título impactante, cuando estaba sucediendo, justo en el ojo del huracán, no le llamaban de una manera tan impresionante. Los medios le llamaban los asesinatos Guaraningio, o los asesinatos a cuarto cerrado de Los Ángeles, o todo tipo de nombres espantosos. Este hecho fue, indudablemente, motivo de gran enojo para Beyond Birthday, el autor de los asesinatos en cuestión, pero francamente, creo que esos nombres proveían una descripción más precisa de lo que estaba, en verdad, sucediendo. De cualquier manera, el día después de que Beyond Birthday llevara a cabo el tercer asesinato, agosto 14, 2002, 8:15 am, tiempo local, la agente del FBI Naomi Misora estaba recostada en la cama de su apartamento, habiéndose despertado recientemente. Llevaba puesto pantalones oscuros de cuero y una chaqueta de cuero que hacía juego, pero hubiera sido un error asumir que ella acostumbraba dormir con esas ropas. Había pasado varias horas manejando a gran velocidad en su motocicleta la noche anterior, en un vano esfuerzo por librarse del estrés, y cuando finalmente regresó a su apartamento, cayó instantáneamente en un profundo sueño sin siquiera molestarse en bañarse o desvestirse. De la misma forma que el nombre del caso, Misora se ha colocado en la conciencia del público como la persona que, eventualmente, resolvió el caso del asesino en serie BB de Los Ángeles, pero la verdad es que, cuando se estaban desarrollando estos eventos, ella había sido suspendida de sus actividades como agente del FBI. De acuerdo con registros oficiales, ella solo estaba tomando vacaciones con permiso del FBI, pero esto era así, únicamente, porque no tenía habilidad alguna para enfrentar la presión de sus colegas y superiores. Suspensión, permiso, vacaciones de verano. No creo que necesitemos adentrarnos en las razones por las que la suspendieron. Lo que es seguro, es que esto es América, y ella era japonesa, mujer, muy buena en su trabajo, y el FBI es una organización muy grande, lo que debería ser suficiente información. Obviamente ella tenía colegas que la tenían en alta estima, razón por la cual ella había podido seguir trabajando en la organización hasta ahora, pero un mes antes, justo antes de los asesinatos de Bebe en Los Ángeles, Misora había cometido un grave error, tan grave que ni siquiera ella lo podía creer, situación que había causado la situación en la que se encontraba ahora. Este no era el tipo de problema que podía ser mitigado corriendo a toda velocidad en una motocicleta a la mitad de la noche. Misora estaba considerando, seriamente, renunciar al FBI, dejar atrás su vida entera, y regresar a Japón. Obviamente, parte de ella estaba cansada y harta de todas las tonterías propias de su trabajo, pero incluso más que eso, era la culpa que sentía sobre su propio error, que colgaba sobre sus hombros como un peso muerto. Incluso si no hubiese ninguna presión por parte de sus colegas y superiores, no que esto fuera ni remotamente posible, ella misma, habría pedido tiempo libre. O incluso habría renunciado. Lentamente, Misora se despegó de las sábanas, con la intención de tomar un baño y así limpiar el sudor de la noche anterior, pero entonces ella notó que la laptop que estaba en su escritorio, por alguna razón, se encontraba encendida. No recordaba haberla prendido, después de todo, ella se acababa de despertar. Había presionado el interruptor de encendido, al entrar a su apartamento la noche anterior, y después se había quedado dormida sin haberla apagado. Ella no recordaba haber hecho algo de eso, pero ya que el protector de pantalla estaba activado, no parecía haber otra explicación. Cualquiera hubiera asumido que si a ella le quedaba la suficiente energía para encender su computadora, hubiese tenido la suficiente energía para desvestirse. Misora se desprendió de su chaqueta y sus pantalones, y sintiendo su cuerpo mucho más liviano, se levantó de la cama, caminó hacia su escritorio y sacudió el mouse. Con eso bastó para desactivar el protector de pantalla, pero lo que aconteció después hizo que Misora se sintiera más confundida. El programa principal de correo electrónico estaba activo y un mensaje se mostraba de manera intermitente: nuevo correo. Era posible que se hubiese quedado dormida con la computadora encendida, pero quedarse dormida mientras revisaba su correo. Mientras se hacía estas preguntas, hizo clic en su bandeja de entrada. Había un nuevo mensaje de Ray Penber. Ese era el nombre del novio actual de Misora, también un agente del FBI. Él era el más obvio ejemplo de los agentes que la tenían en alta estima, aunque esto no evitaba que Penber le rogara se transfiriera a un departamento menos peligroso cada vez que algo sucedía. Ya que su tiempo libre casi terminaba, el mensaje bien podría ser, únicamente, sobre asuntos laborales, así que Misora continuó abriendo el mensaje. Naomi Misora-sama. Me disculpo por contactarte de esta manera.
Quisiera pedir tu ayuda para resolver un caso. Si estás dispuesta a cooperar conmigo, por favor accesa al tercer bloqueo de la tercera sección del servidor Fanidish, en agosto 14, a las 9 am. La línea estará abierta por, exactamente, 5 minutos, por favor hackea el firewall tú misma. LPD. Para poder contactarte, me tomé la libertad de usar la dirección electrónica de tu amigo. Esta era la forma más segura y simple de contactarte, así que por favor discúlpame. Sin importar si decides ayudarme o no, necesito que destruyas esta computadora, en un plazo de 24 horas, después de haber leído este mensaje. Cuando terminó de leer, Misora inmediatamente volvió a leer el mensaje completo y finalmente revisó de nuevo, el nombre del remitente. Ella podría estar suspendida, pero aún era una agente del FBI, y obviamente reconocía el nombre, de no ser así, hubiese sido imperdonable. Brevemente consideró la idea de que Rayepenber, o alguien más, le estuviese jugando una broma, pero encontró bastante difícil de imaginar, que alguien tuviese el valor para hacerse pasar por tal persona. Él nunca se mostraba en público o en privado, pero Misora había escuchado varias historias aterradoras de lo que le sucedía a detectives que se habían intentado hacer pasar por él. Era seguro decir que nadie se atrevería a usar su nombre, ni siquiera en broma. Entonces, ¡au, maldición! Refunfuñó y procedió a tomar un baño, quitándose el agotamiento de la noche anterior. Se secó su negro y largo cabello, y bebió una taza de café caliente. Pero ella solo estaba pretendiendo considerar el asunto, en realidad, no tenía opción. Ningún agente del FBI, particularmente uno de bajo rango, podría siquiera considerar rechazar una petición del gran detective L, pero en ese momento, Misora no tenía una opinión particularmente favorable del gran detective L, así que tenía que pretender que titubeaba, aun si solo era para sentirse mejor. Si consideramos la personalidad de Misora, las razones de esto son muy claras. Parecía evidente que la razón de que su laptop estuviese encendida era que él la había hackeado, y ella estaba más que un poco deprimida, debido a que ahora ella tendría que destruir la nueva computadora que acababa de comprar hace apenas un mes. No me importa, es decir, sí me importa, pero no tenía opción. Unos segundos después de las 8:50, Misora se sentó frente a su laptop, que ahora le quedaban menos de 23 horas de vida, y comenzó a seguir las instrucciones de él. No era una hacker experta, pero le habían enseñado lo básico en su entrenamiento del FBI. Justo cuando hubo ganado acceso, exitosamente, al servidor, la pantalla entera se puso en blanco. Misora se alarmó por un momento, pero entonces notó una L gigante, escrita de manera caligráfica, flotando en el centro de la pantalla, y se relajó. Naomi Misora emergió una voz de la bocina de su laptop después de una breve pausa. Era, claramente, una voz sintética. Pero esa era la voz de él reconocida por cada departamento de investigación en el mundo entero. Misora la había escuchado varias veces antes, pero esta era la primera vez que se dirigía a ella directamente. Se sentía raro, como si estuviese escuchando su nombre en la televisión, no es que alguna vez hubiese experimentado eso, pero así era como ella imaginaba que debía sentirse. Soy él. Hola, Misora comenzó a hablar, pero entonces se dio cuenta que era completamente inútil. Su laptop no tenía un micrófono instalado, y no había manera de que él la pudiese escuchar. En vez de eso, ella escribió en el teclado: soy Naomi Misora. Es un honor hablar con usted. Si su conexión funcionaba, él debería poder recibir este mensaje. Naomi Misora, ¿está familiarizada con la investigación de los asesinatos que está ocurriendo en Los Ángeles, en este momento? Él fue directo al asunto sin siquiera molestarse en responder a su mensaje. Probablemente porque tendría que completar el comunicado para las 9:05, pero sus modales y actitud irritaron a Misora, como si diera por hecho que ella cooperaría con él, lo que era cierto, pero actuar así, mostraba una falta de respeto por su orgullo. Misora se permitió golpear fuertemente el teclado. No tengo la habilidad de llevarle la pista a todas las investigaciones de asesinatos que ocurren en Los Ángeles. Oh. Yo sí. Le había regresado su sarcasmo con presunción. Él continuó: me refiero a los asesinatos seriales, la tercera víctima fue encontrada ayer. Me parece que habrá aún más víctimas. El noticiero de HNN le llama los asesinatos Guaraningio. ¿Los asesinatos Guaraningio? No había escuchado de aquello. Ella se encontraba en su tiempo libre y, deliberadamente, había evitado ese tipo de noticias. Misora había vivido en Japón hasta que se graduó de la preparatoria, por lo que el término le era familiar, pero escucharlo pronunciado en inglés, le daba un cierto toque de falta de familiaridad.
Quisiera resolver este caso, dijo él. Necesito arrestar al asesino. Pero tu ayuda en esta situación es de vital importancia, Naomi Misora. ¿Por qué yo? Escribió. Esto podía ser interpretado como ¿por qué necesitas mi ayuda? O como ¿por qué debería ayudarte? Pero él eligió el primer significado sin ninguna vacilación. El sarcasmo parecía no existir en él. Naturalmente, porque eres una hábil investigadora, Naomi Misora. Estoy en mi tiempo libre. Lo sé. ¿No es conveniente? Había dicho 3 víctimas. Obviamente, dependía de las víctimas, pero por lo que él le había dicho, este caso aún no alcanzaba el tipo de escala requerida para que el FBI interviniera. Normalmente, ella habría asumido que esa era la razón por la que él había acudido a ella en vez de acudir al director del FBI, pero esto era demasiado repentino. Y ella no había tenido tiempo suficiente para pensar las cosas detenidamente. Pero había sido suficiente tiempo para que se preguntara el por qué él estaría involucrado en un caso tan pequeño que ni siquiera el FBI le prestaba atención. Sin embargo, ella no creyó que él respondería tal pregunta a través de una computadora. Miró su reloj. Solo le quedaba 1 minuto. Ok. Ayudaré de cualquier manera que me sea posible, escribió Misora. Él le respondió al instante: gracias. Sabía que aceptaría. No sonaba muy agradecido. Pero tal vez eso podía ser culpa de la naturaleza sintética de su voz. Déjame explicarte cómo me contactarás en el futuro. No tenemos mucho tiempo, así que seré breve. Primero, ella tendría que conocer los detalles básicos del caso del asesino en serie BB de Los Ángeles. En julio 31 de 2002, en la habitación de una pequeña casa en la calle de Insist en Hollywood, un hombre llamado Believe Bridgmite fue asesinado. Vivía solo, trabajaba como escritor independiente. Había escrito artículos para decenas de revistas bajo diferentes seudónimos y era relativamente bien conocido en la industria, lo que significa exactamente nada, pero para este caso, eso parece haber sido bastante normal. Él fue estrangulado. Primero lo noquearon con algún tipo de droga y después lo estrangularon por detrás con algún tipo de hilo. No había evidencia de ningún forcejeo. Tomando todo eso en consideración, había sido un crimen ejecutado sin ningún problema. El segundo asesinato ocurrió 4 días después, en agosto 4 de 2002. Esta vez fue en el centro de la ciudad, en un apartamento de la Tercera Avenida, y la víctima fue una fémina llamada Quarter Queen. Esta vez la víctima había sido golpeada hasta morir, su cráneo estaba destrozado en la parte frontal, por algo largo y duro. De nuevo, la víctima parecía haber sido drogada primero y se encontraba inconsciente cuando murió. En cuanto a por qué se determinó que estos 2 asesinatos fueron cometidos por el mismo asesino, bueno, cualquiera que viera la escena del crimen, instantáneamente habría notado la conexión. Había muñecos de vudú hechos de paja, clavados en ambos lugares. Estos muñecos eran conocidos, específicamente, como guaraningios. Había 4 en la escena del crimen de la calle Insigt. 3 en la escena del crimen de la Tercera Avenida. Y todos estaban clavados en las paredes. Los guaraningios habían salido en las noticias, así que hablando estrictamente, había la posibilidad de un crimen copiado, pero varios otros detalles también coincidían, provocando que la policía comenzara a tratar el caso como asesinatos seriales. Pero si tal era el caso, quedaba una gran interrogante: no había absolutamente nada que conectara a Believe Bridgmite con Quarter Queen. Ninguno de los 2 tenía el número del otro en su teléfono celular, ninguno de los 2 tenía la tarjeta de presentación del otro en su cartera, y además, Quarter Queen no tenía teléfono celular ni cartera, era una niña de 13 años. ¿Qué posible conexión podría tener con un escritor profesional de 44 años?